Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, nos acercamos a ti agradeciéndote, Señor, siempre tu amor, tu misericordia, y agradeciéndote lo que tú estás haciendo en nuestros corazones. Señor, ¿qué sería de nosotros sin tu amor, sin tu perdón, sin tu gracia? ¿Qué sería de nosotros sin tu Espíritu Santo morando en nosotros y sin tu palabra guiándonos y alumbrándonos cada paso en el camino? Ayúdanos hoy, Señor, a seguir comprendiendo tus verdades respecto a cómo conformaste la iglesia, cómo, Señor, a ti te ha placido hacernos miembros de tu cuerpo, miembros de tu familia. Ayúdanos a entender la importancia y la trascendencia de ello. Padre, guarda nuestros corazones y que solo sea tu palabra lo que cree convicciones firmes. Señor, que sea tu palabra la que derribe argumentos, que sea tu palabra la que derribe ideas equivocadas, pensamientos equivocados, sentimientos equivocados, y que sea tu palabra, Señor, la que nos alumbre, la que nos dé dirección, la que nos dé seguridad, confianza, firmeza respecto a este tema tan importante que es la membresía. Ayúdanos, Señor, y síguenos iluminando para que podamos obedecer tu palabra, Señor, y vivir de acuerdo a ella. Te amamos, Señor, y te damos gracias, y oramos esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues seguimos con membresía de la iglesia, parte 2. Vamos a recapitular muy brevemente. Hablábamos hace 8 días que hoy en la actualidad es muy difícil encontrar un compromiso serio, ¿se acuerdan?, para asistir regularmente a una iglesia local. Ni qué decir ser miembro, ¿verdad? Una cosa es asistir, pero otra cosa es ser miembro. Y ni qué decir un nivel de madurez mayor, que es comprometerse con ese grupo de creyentes maduros. Y bueno, pues eso ¿qué implica? Someterse también a las autoridades espirituales de esa iglesia local, ¿verdad? Al cuidado de los pastores, lo cual debe ser voluntario. Recuerden que hablábamos que para estar sujeto a Cristo, también debo estar sujeto a su cuerpo, ¿ok? También estuvimos viendo de que hay veces que la gente toma decisiones muy a la ligera de salirse de una iglesia, de dejar de ser miembros. No sé eso qué signifique, ¿no? Si habláramos de tu propio cuerpo, si tu dedo decide dejar de ser miembro de tu cuerpo, pues no sé si eso se pueda, ¿verdad? Pero pasa, en el cristianismo pasa, y vimos razones, ¿verdad? Porque no hay entendimiento, no hay mucha ignorancia respecto a la palabra de Dios, se aminora la importancia de la membresía y no se asumen responsabilidades, la responsabilidad que como creyente tienes hacia el cuerpo de Cristo, ¿ok? No podemos vivir ignorando simplemente los principios bíblicos de membresía. También hablábamos que puede ser que no haya disposición de sujetarse a lo establecido por Dios, o también literalmente por desobediencia. Incluso puede haber casos extremos de rebeldía. ¿A qué me refiero? A que la gente ya sabe estos principios, está consciente de estos principios, pero decide desobedecer la palabra de Dios e incluso caer en rebeldía. Creo que ese sería el peor caso, el peor panorama, salirse de una congregación en rebeldía. Eso sería muy triste y muy grave, ¿ok? Pero hay otras razones, no siempre y no todos los casos son por rebeldía o desobediencia abierta, ¿ok? Aprendimos, ¿se acuerdan que no es una iglesia local? ¿Quién se acuerda de la primera? No es un club social, ¿verdad? Sino, estuve tratando de buscar una palabra que nos ayudara a afirmar más lo que la membresía es, y encontré la palabra implantación divina. Eso es la membresía. Dios nos implanta en su cuerpo, ¿ok? Nos injerta en su cuerpo, pero es una obra divina, no es algo que tú hiciste, no es algo que yo hice. Tú y yo no nos pudimos afiliar, fue el Señor quien nos añadió o nos implantó con su poder a su cuerpo, a su iglesia. Y
también veíamos que en el Evangelio uno es añadido por Dios mismo. Así es de que más que una decisión humana, es un llamado de parte de Dios a ser parte de un cuerpo espiritual vivo. ¿Okay? Así como tu cuerpo está vivo, la iglesia es un cuerpo espiritual vivo. ¿Okay? Por eso es tan trascendente cuando hay algún problema de membresía, ¿va? Más bien de desmembramiento. Ahí hay un problema espiritual serio, porque somos un cuerpo espiritual. Y hay que tener mucho cuidado de que no suceda esto. ¿Okay? ¿Qué implica entonces ser implantado en un cuerpo espiritual vivo? Implica sujeción, implica sometimiento a la cabeza y autoridades espirituales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que igual, si hablamos del dedo, a lo mejor el dedo no se quiere desmembrar de tu cuerpo, pero el dedo tiene que obedecer lo que la cabeza ordena, ¿verdad? Así es de que también implica sujeción y sometimiento a la cabeza, que es Cristo. Y parte de eso es incluido autoridades espirituales. Así es de que ser miembros de la iglesia es una expresión terrenal de una realidad celestial. ¿Se acuerdan? También vimos que la iglesia no es un grupo de creyentes élite. ¿Se acuerdan? Fuimos llamados por Dios a ser parte de su familia porque estábamos muertos en delitos y pecados, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a la promesa. Quiere decir que no fue nuestra capacidad, no fue nuestra aptitud, no fue nuestra guapura, mucho menos el dinero que tenemos lo que nos hace ser parte de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué fue? La gracia de Dios. No es porque seamos extraordinariamente espirituales o supercapaces, sino solamente por su gracia, para que Él reciba toda la gloria. También aprendimos que la iglesia no es un grupo de control, ¿se acuerdan? La iglesia no fue diseñada por Dios para ejercer control o dominio sobre las personas, no, sino para servir, para proveer alimento, para proveer dirección, cuidado, protección a todos los que son miembros, a todos los que son hijos de Dios. Para eso Dios creó su cuerpo. Todo esto aprendimos que debe ser ¿en qué contexto? Un contexto de amor, claro, un contexto de ternura, por supuesto que sí, pero de disciplina firme también. Dentro de la iglesia, hermanos, tenemos que aprender que el sí es sí y el no es no. Igual que cuando criamos a nuestros hijos en principios bíblicos, acuérdense que el Señor siempre responde todas las oraciones, ¿verdad? Pero no siempre responde sí. Muchas de nuestras oraciones creemos que cada vez que tú oras, Dios te va a decir que sí, o que Él está obligado a decir que sí. No. La importancia de orar, acuérdate que es un intercambio de voluntades. Así es de que por eso es tan importante no solo hacerlo tú de manera personal. Por eso dicen Hechos que la iglesia perseveraba ¿en qué también? En las oraciones. ¿Por qué? ¿Por qué es importante orar juntos? ¿Por qué es importante? Y no sé si lo habías pensado, pero ¿por qué aquí cuando Moy se sube o Milton y nos ayudan a presidir y nos dicen, vamos iglesia, alza tu voz? Y uno se queda así, pues sí, ¿qué digo? ¿No? ¿Qué oro? Pues si el otro está orando, mejor lo escucho. No. Tenemos que perseverar juntos en la oración, porque imagínate que estás junto a tu hermano, ¿verdad? Y de repente tú estás orando por las peticiones de aquí al frente y tu hermano de al lado está orando, Señor, te pido que el pastor no se tarde en la prédica porque hay partido y que acabe rápido en el nombre de Jesús. Y tú lo escuchas. ¿Qué deberías hacer? Decirle, hermano, nos están guiando en oración, no ores así, porque eso es inmaduro y carnal. ¿Ah? Por eso uno persevera en las oraciones también aquí. Y por eso necesitamos escucharte orar, para saber si sabes orar, para saber si sabes pedir como conviene. Señor, te pido que esa hermanita le vaya mal porque me ha causado mucho dolor. Hay gente que tal vez en el cristianismo recién llega, piensa que uno le puede pedir esa clase de cosas a Dios. ¿Cuántos hoy
que han madurado en el Señor se acuerdan de oraciones que hacían de ese tipo? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? La verdad, yo sí hacía ciertas oraciones, ¿verdad? Me acuerdo hace mucho, esta es una anécdota que creo que nadie le he contado, me da mucha vergüenza contarla porque era yo un niño. Me acuerdo que mis papás me enseñaron a orar. Y recuerdo que me decían, no, pues es que orar es pedirle a Dios cosas, ¿no? Y pues lo que tú le pidas, el Señor te lo concede, ¿no? Y a mi entendimiento de que habré tenido, todavía vivíamos con mi abuelo allá en Azcapotzalco, ha de haber tenido yo unos 6 años, 7. Me acuerdo que me desperté muy emocionado porque en la noche anterior yo había orado, Señor, te pido por favor que el día de mañana aparezca un helado arriba de la cómoda de mis papás. Y amaneció y oré con mucha enjundia, Al otro día me levanté y ¿qué creen que fui a hacer? A revisar arriba de la cómoda. ¿Y qué creen que encontré? Nada. ¿Por qué? Porque aprendí a orar de manera inmadura, ¿verdad? Y así vamos creciendo en el Señor y a veces nos damos cuenta que cosas que le pedimos a Dios, no siempre Él tiene que decir que sí. Sí responde siempre y a veces dice no. Y esto es parte del crecimiento espiritual como creyentes dentro de una iglesia y como miembros de una iglesia. Así podemos ayudarte a crecer si escuchamos que haces este tipo de oraciones. Por eso alcen su voz, ¿sale? Ahora no vayan a decir, no, ahora menos voy a orar porque me van a andar criticando. No, es para que crezcas, ¿ok? Ahora, también aprendimos, hablábamos que no es un grupo de control, ahí vamos, ¿verdad? Y que debemos renovar nuestra mente respecto a este punto y entender, y lo dije hace 8 días, que por un lado no debe existir el autoritarismo, por supuesto que no, pero por otro lado debe existir la sumisión voluntaria de los creyentes, de las ovejas, ¿ok? Debemos saber, y esto me encantó porque me lo compartieron en un ¿cómo se llama? Una frase en internet que me compartió mi esposa. Fíjate, dice, debemos saber que el pastor no empuja a quien no quiere caminar. El pastor no jala a quien no quiere trabajar. Y el pastor no obliga a quien no quiere obedecer. Eso no son roles del pastor. El pastor enseña, orienta, aconseja, exhorta, disciplina, apoya y capacita a quien tiene deseos y ganas de crecer en obediencia y sujeción al Señor y su palabra. Entonces la perspectiva cambia totalmente. Si la iglesia fuera mía y yo vendiera membresías, entonces sí los puedo obligar, ¿verdad? Pero no soy yo el que los llamó, no soy yo el que los afilió, es Cristo, es el Señor que nos hizo un llamado, supremo llamado, ¿sale? Así es de que vamos a valorarlo. Y también vimos hace 8 días lo que sí es membresía. ¿Se acuerdan? Palabra koinonía en griego. ¿Qué significa? Participación colectiva en un contexto de comunión estrecha y profunda. Fuimos llamados por Dios para tener relaciones estrechas y profundas. Si no, no hay manera de crecer. Los creyentes hermanos de una iglesia local debemos tener una conexión tan cercana como el de familia. Por eso nos llamamos familia. Y debemos adquirir un compromiso mutuo. Así es de que partiendo de aquí, vamos a continuar con la parte 2. Y vamos a Efesios capítulo 2, que nos va a ayudar a sustentar lo que estamos enseñando. Efesios 2, verso 18, vamos a leer a partir de allí hasta el verso 22. Efesios 2, 18 al 22, dice así la palabra de Dios: porque por medio de Él ¿quién? Pregunto yo. Por medio de Cristo, los unos y los otros, ya aprendimos quiénes son los unos y los otros, judíos y gentiles. Tenemos, ¿qué cosa? Entrada por un mismo espíritu, ¿a quién?
al Padre. ¿Y eso qué significa? Si tenemos entrada al Padre, significa entonces que por el Espíritu tú y yo somos hermanos. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro esto o no? Dice, pastor, qué revelación. No, no es tan profunda la revelación. Si tú y yo, por decisión propia, tenemos entrada al mismo balneario, ¿qué somos? ¿Qué compartimos? Somos bañistas, ¿va? Nos fuimos ahí a remojar las carnes. Saliendo de ahí, ¿qué somos? Nada. Ahora, aquí estamos teniendo entrada al Padre. Aquí la clave es, ¿a qué tengo entrada? Porque eso es en lo que me convierto. ¿A qué tengo entrada? ¿A una agrupación social? ¿A un grupo élite? ¿A una secta? ¿A un grupo de control? No. ¿A qué tengo entrada? Al Padre. Y si hay un Padre, hay una familia. Eso tenlo por seguro. Y si tú entras al Padre, entras en calidad de hijo al lado de otro. Ambos entran como hijos y se convierten en familia. Por eso dice 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Para qué? ¿Para quedarnos ahí nomás? No, verso 20 dice, ¿para qué? Edificados, o sea, para ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo te preguntaría, ¿cuál es o quién es tu fundamento? Si tú has sido hecho parte de la familia de Dios y el Señor te injertó o el Señor te implantó en su iglesia para que pudieras estar parado firme en la roca, no podemos con ligereza o con liviandad tomar una decisión de salirnos de ese cuerpo. Es importante esto y lo vamos a seguir enfatizando, ¿ok? En quien, escucha, si estamos en la roca y si somos miembros de la familia de Dios, entonces verso 21 se cumple para nosotros, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Juntos, hermanos, somos llamados a ser un templo santo para el Señor, es decir, apartado. Verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos juntamente edificados. Si hablamos de piedras, miren, allá en casa de mis suegros al lado hay una mina, ¿okay? No es de piedras grandes, creo que es de Tezontle, me parece, la mina. Pero hay otra clase de minas donde hay rocas más grandes. Una roca que todavía está en la mina, de ninguna forma puede ser una roca que sea parte de un edificio, porque está lejos, no forma parte de la construcción. Entonces la pregunta sería, ¿de qué forma una roca, que además las rocas no se mueven, ¿están de acuerdo? Alguien las trae. Pero imagínate que de alguna forma a una roca le salen patas, le salen brazos y empieza a caminar y se va de la construcción. Miren, Dios no desperdicia palabras. Si Dios usa expresiones o simbolismos, es para darnos lecciones importantes. Somos piedras vivas. Quiere decir llenas del Espíritu Santo, no con patitas para irnos cuando algo no nos gusta. Está claro esto, porque Él nos trajo, Él fue a la cantera del mundo, Él fue a escogernos, a rescatarnos. ¿Qué es una piedra en una mina, en una cantera? ¿Para qué sirve? Para nada, así éramos tú y yo. Pero qué hermoso es que el Señor va, nos escoge, nos salva, nos rescata, nos pule, nos mete marro, cincel y nos pega junto a otros y otros nos raspan también y nos dan duro y luego nos pone uno abajo, uno al lado, a la derecha, izquierda y otro arriba y ahí estamos refunfuñando. No,
Deberíamos gozarnos de ser parte de algo en vez de estar ahí olvidado, siendo inútil totalmente. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. A eso somos llamados. Sabes, hermano, la idea de recibir la salvación sin pertenecer a una iglesia local no la vas a encontrar en el Nuevo Testamento. No está, simplemente. Y fueron salvos y se regresaron a su provincia y nunca más se volvieron a ver. No dice así. Persona que fue salva, persona que inmediatamente se integró y fue parte de una asamblea, parte de una iglesia local. Cuando las personas se arrepintieron en la iglesia primitiva y creyeron en Cristo, ya aprendimos, fueron bautizadas inmediatamente y fueron añadidas a la iglesia inmediatamente para ser discipuladas. Así es que vamos a empezar a ver algunas referencias. Hechos 2, 41 al 42. Ayúdenme, esto va a ser rápido, estas referencias. Hechos 2, y no cierren su Biblia porque en Hechos vamos a ver 4 referencias. Fíjense cómo dice, verso 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra, ¿qué les pasó? Fueron bautizados. ¿Qué tuvo que suceder? Primero, recibir la palabra. Eso implica creer en la palabra, tener fe para la palabra. Y entonces fueron bautizados y después de esto, ¿qué? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Uno necesita creer, ser bautizado y entonces puede llegar a ser miembro. Y es más bien, yo corrijo, no puede, debe llegar a ser miembro de una iglesia local. ¿Y qué sucede cuando yo llego a ser parte de la iglesia local y el Señor me añade? Verso 42, entonces empiezo a perseverar. ¿Qué pasaba con estos creyentes allí? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, sáltate al verso 46 y 47. Vuelve a repetir, dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿quién? ¿Quién? El Señor. No el evangelista, no el pastor, no el apóstol, no hermanos maduros. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Notemos el orden de los hechos: recibir la palabra, bautizarse, perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, convivencia sincera, alabar juntos, incluso dice allí, orar juntos al Señor. ¿Y sabes qué venía entonces después? Crecimiento numérico. Eso es importante. ¿Tiene que haber crecimiento numérico en la iglesia? Sí, pero en el orden correcto. Primero, las personas que ya fueron añadidas tienen que crecer y perseverar en la doctrina, ser personas obedientes, ¿verdad? Discípulos de Cristo que se van a dejar formar, moldear, que van a dejar los viejos hábitos. Por eso se supone que salimos del mundo, porque allá nos destruíamos. Allá nos destruíamos y nos destruían. Y uno llega a la iglesia para ser ¿qué? ¿Destruido o edificado? Edificado. ¿Que se tienen que ir malas mañas de nuestra vida? Claro que sí. Y por eso es importante ser parte de la iglesia. Ahora vamos al capítulo 5, Hechos 5, 14. Fíjate, vuelve a comentar. Lucas dice, y los que creían, ¿los que qué? Creían. ¿Qué implica eso? Caminar en fe, vivir en obediencia, vivir en sujeción. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Primero creían, lo cual implica ejercer fe obediente, no solo un hábito superficial o somero, ¿ok? No es un hábito, es algo
que debe impactar nuestra vida interna, que se tiene que ver. Por eso la importancia del bautismo público, ¿verdad? Ejerciendo una fe obediente. Y entonces, cuando hay gente que cree, ¿qué crees? Que el Señor va a añadir más, el número aumenta. Entonces, necesitamos cuidar eso también. Necesitamos ser una iglesia saludable en este aspecto de la membresía. Si vas a ser miembro, debes ser un miembro saludable. Dejarte sanar, dejarte entrenar, dejarte moldear por el Señor, para que tú seas una piedra viva que edifique a otros, que seas de bendición a otros. Amén. ¿Sí? ¿Quieren ser piedras vivas? Pero no esas que le salen patitas, ¿sale? Sino que se dejan moldear por el Señor. Seguimos. Hechos 16, vamos ahora a esta otra referencia. Hechos 16, 5 también, fíjate cómo dice. Siempre lo vas a encontrar en ese orden. El número de la iglesia no puede aumentar si no aumenta nuestra madurez espiritual. Miren, algunos hermanos de repente me han preguntado, ¿por qué la iglesia no crece? Bueno, pues sé que el evangelio es duro también. Súmale. Y número 2, ¿será que somos una iglesia madura? ¿Será que somos una iglesia en donde la gente viene y respira un ambiente de paz? ¿O en cuanto llega empieza a escuchar los chismes que hay? Por eso la gente no se queda. Más bien, yo corrijo, por eso la gente ni la trae el Señor. ¿Sale? Hay que madurar, necesitamos crecer, y en esto vamos a estar trabajando con la gracia de Dios. Dice, así que las iglesias, verso 5, eran primero ¿qué? Confirmadas en la fe, y luego ¿qué? Y aumentaban en número cada día. A manera que nuestra fe sea confirmada, el número va a crecer. No son estrategias, ¿verdad? Vamos a hacer una estrategia y cada semana cada uno de ustedes nos va a traer a uno nuevo. Yo pregunto, ¿para qué? Para que conozcan el evangelio y escuchen los chismes y murmuraciones. No, por supuesto que no. Tenemos que ser confirmados en la fe primero, y entonces el Señor nos va a confiar almas, porque no nada más me las va a confiar a mí, a toda la iglesia, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sale? El grupo de creyentes, según Hechos 16:5, entonces en cada iglesia local eran primero confirmados y después aumentaban el número. El crecimiento numérico, hermanos, sí es importante, pero nunca irá antes que el crecimiento espiritual. Nunca. Tenemos que crecer espiritualmente primero. ¿Sale? Y esas son señales también de una iglesia saludable. No solo una iglesia en donde se predica supuesta sana doctrina. Ok, ¿dónde está? Hay crecimiento, hay madurez. Vamos a crecer para que el Señor pueda añadir. Hay que formar nuestro carácter también. Y eso implica entonces que debemos perseverar en la comunión con otros creyentes. ¿Okay? Vamos a perseverar en estar más de cerca unos con otros. Por eso no faltes a tus reuniones también entre semana, casas de estudio, varones, mujeres, jóvenes, matrimonios, todo lo que el Señor ha provisto para tener coinonía y edificarnos. ¿Sale? Ahora vemos que en el Nuevo Testamento, hermanos, también, no sé si tú sabes, pero había una lista de mujeres que habían quedado viudas, creyentes. No era cualquier viuda, eran viudas creyentes cuyo marido había muerto, y entonces había una lista, la famosa lista de estas mujeres en donde se quejan ahí en el episodio de Hechos capítulo 6, que dice que había judías que eran viudas y había gentiles que eran viudas también, y se estaba desatendiendo a las viudas gentiles, se le estaba dando preferencia a las viudas judías, y ahí había un problema de comunión. Y como se empiezan a desatender, ¿qué empieza a haber?
Murmuración. Ay, es que a mí no me atienden. Hola. Es que a mí no me hablan. ¿Les suena familiar? Pues espero que no. Es que ya viste. Es que hay preferencias. ¿Y cuál fue la solución? Dice allí, busquen hombres llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, que hagan esta labor. Esto no se pudo haber logrado si no hubiera habido unidad, comunión. Se presenta una queja válida, pero en la vía correcta. ¿Ante quién presentaron la queja? Ante los apóstoles, las autoridades espirituales. ¿Qué hicieron las autoridades? Pusieron orden, porque para eso están. Entonces había una lista de viudas, y esto nos ayuda a entender que si había una lista de viudas, seguramente había una lista de creyentes. Alguien llevaba los números. ¿O quién registró que había 3,000 que fueron ganados para Cristo? ¿Cómo supieron que eran 3,000? Incluso se cree ahí por estos relatos en Hechos que incluso había lista de creyentes. Ok, tal, es creyente. Sí, forma parte de esta iglesia local. Sí, es miembro. Ok, pues adelante, hay que hacerlo parte. Y esta lista de creyentes, de miembros, era una lista que crecía en número conforme se iban salvando. Ya lo hablamos, de hecho, cuando un creyente se mudaba a otra ciudad o pasaba alguna situación donde tenía que cambiar de iglesia, su iglesia escribía una carta de recomendación a su nueva iglesia para que fuera recibido por los pastores y las autoridades espirituales, pero no solo por los pastores, también por los congregantes. Ok, llegó este hermano, y bueno, ¿y este qué? Pues públicamente el pastor le daba la bienvenida, le leía la carta frente a todos y decían, este hermano viene recomendado de Pablo, o de Pedro, o de Juan, y se llama Nicodemo, ¿no? Y miren, en su iglesia nos dicen que él servía aquí y allá, ¿no? Que tenía estos dones, estos talentos, fue de bendición, hombre de fe, íntegro, marido de una sola mujer. Wow, vamos a recibirlo. Pero imagínate que la carta de recomendación dijera, hoy este hermano, vamos a recibirlo, dice aquí que, híjole, que es bien chismoso, murmurador, no se sujeta a las autoridades. Ahí no aplicaba. De hecho es increíble, pero estas cartas de recomendación eran tan importantes porque entonces se podía considerar al hermano creyente por el testimonio de otros. Escucha, esto es trascendente. Es muy trascendente esto que estamos hablando. Si llegaba un creyente nuevo a una iglesia, y el pastor lo veía, una cara nueva, ¿verdad? Esto es muy fácil de identificar, caras nuevas. Oye, ¿y tú quién eres? No, pues yo soy Pepito. ¿Y qué pasó, Pepito? No, pues soy cristiano. Sí. ¿De qué iglesia vienes? No, pues de la iglesia de Jesucristo. Sí, muy bien. ¿Y cómo se llama tu pastor? No, yo me congregaba ahí nomás por un tiempo, pero mira. ¿Y no se sabe nada? ¿Cómo recibe uno a alguien así? Es distinto si no es creyente. Sabemos a qué viene. Bienvenido. De hecho, esta reunión es para ellos. Bienvenidos. Pero si dice que es creyente y no trae cartas de recomendación, ¿a nombre de quién lo recibimos? ¿Quién da fe de su testimonio? ¿Quién? Hoy en día hay pocos, pero hay hay iglesias que se manejan así. No reciben a nadie que se diga ser cristiano si no trae una carta de recomendación. Qué elitistas. No, es gente que ama a su iglesia, es gente que cuida a su iglesia,
No ser elitistas, ni ser exagerados, ni ser legalistas, ni ser religiosos. Es atender lo que la palabra nos está instruyendo. Y creo que es algo que necesitamos hacer, poner orden en esta área también. Con su favor lo vamos a llevar a cabo. Vamos a cuidar mucho eso. Saber quién llega, por qué llegó, el testimonio. ¿Okay? Con carta de recomendación. No, me salí peleado de la otra iglesia. Dame el teléfono de tu pastor, por favor, ex pastor, quisiera hablar con él. Ahí ya sabremos, ¿va? Si no regresa, gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Era alguien que iba a venir a hacer daño. Tenemos que aprender y todos cuidar nuestra iglesia, hermanos, porque es el cuerpo de Cristo. Amén. Vemos ahí en el Nuevo Testamento que se usan muchas referencias que encajan perfecto con este concepto de membresía formal. ¿Sale? Debe haber una membresía formal en la iglesia. Solo anótenlas, pero porque son frases y todas vienen en Hechos. Ahí en Hechos 6:5 se usa la frase toda la congregación o toda la asamblea. En Hechos 8:1, en el 8:1 se usa la frase la iglesia en Jerusalén, es decir, una iglesia local. No se está diciendo la iglesia en todo el mundo, no dice así. Es la iglesia en Jerusalén. Pero también había iglesias en otros lugares. En Corinto, en Éfeso, en Galacia, en Cencrea, en Tesalónica. Había iglesias locales en distintos lugares. Aquí se está usando la referencia la iglesia en Jerusalén, dando a entender que hay una iglesia local. En Hechos 9:26 también dice los discípulos en Jerusalén, es decir, el grupo de creyentes que están creciendo juntos solo en Jerusalén. También dice en Hechos 14:23, usan la frase en cada iglesia. Están manejando el concepto de que hay distintas iglesias, de que hay iglesias locales que si bien están unidas por el Espíritu, se manejan autónomas e independientes. Porque dice en cada iglesia, en cada iglesia. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que ¿alguien conoce alguna iglesia cerca de su casa? ¿Alguien? ¿Sí? Roger, ¿cómo se llama? Vida Nueva. Imagínense que yo hoy hubiera ido para allá y llego con mi Biblia y con mi computadora y me siento en la primera fila y bueno, la prédica y me subo yo y empujo al pastor y me subo. Hola hermanos, ya vengo a predicar. ¿Qué va a decir el pastor de allá? ¿Tú quién eres? ¿Cómo que quién soy? Soy el pastor de la iglesia de Cristo. Yo ni te conozco, bájenlo. ¿Por qué? Si soy pastor y... Sí, pero no de allá. ¿Sí está claro eso? O si Pris va a otra congregación y se sientan ahí en el sonido y empieza ahí a moverle, ¿qué le van a decir? Digo, ¿qué hubo? Déjanos esto, porque además, ¿cómo cuida uno los aparatos? Son caros. Seguro por respeto alguien dirá, hermana, disculpe, ¿usted qué? ¿Usted qué? No, que Milton se va a otra iglesia y con su guitarra y se enchufa. Le dice al del audio, súbele, no me oigo. Le va a decir, ¿este qué? ¿Este barbón qué? Porque hay iglesias locales y son autónomas y son independientes, y si queremos trabajar en unidad con alguien y que hay una invitación, porque hubo previamente un testimonio, porque hubo un conocimiento de esos hermanos, ¿verdad? Hubo una recomendación. Entonces, ahí dice en cada iglesia. También en Hechos 15:17
dice toda la iglesia, refiriéndose a una iglesia local, no a la de en la iglesia universal, sino una iglesia local. También en Hechos 20:17 dice una frase, a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Ya hay otra referencia, no nada más la iglesia en Jerusalén, hay otra iglesia en Éfeso, hablando de la autonomía de cada iglesia local. Así que seguir a Cristo, hermanos, implica seguirlo al lado de otros creyentes comprometidos, unirse formalmente a ellos en una asamblea local. Así que no congregarse también, escucha esto, no congregarse es ir totalmente en contra de la gran comisión y lo que Dios estableció para su iglesia. ¿Por qué? Porque ahí dice id y hacer discípulos, bautizándolos, y entonces ahí es donde el Señor añade a esas personas a la iglesia local. Pero cuando alguien no se congrega, no lo podemos ni discipular, no lo podemos ni bautizar, y no puede ser añadido por Dios a esa iglesia local. Simple y sencillamente porque no es así, el Señor no lo maneja así. No podemos hacer discípulos a distancia. Solo con trabajo constante y cercano, uno a uno, podemos formar a otros. ¿Ok? Hebreos 10, ¿qué nos dice? Verso 23, vamos rápido ahí. Hebreos 10. Fíjate, ¿cómo dice la palabra? Mantengamos, ¿cómo? Firme. Mantengamos firme, sin fluctuar. ¿Qué cosa? La profesión de nuestra esperanza. O sea, inamovibles, que nada nos mueva, que no titubeemos. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Y mira el verso 24. ¿Por qué tú y yo debemos mantenernos firmes? ¿Por qué tú y yo debemos mantenernos sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza? ¿En beneficio de qué? ¿Para qué? Si yo te digo, Alex, mantente firme, no fluctúes, tú dirás, ok, sí. ¿Por qué? ¿O para qué? Iván, crece, ¿no? Afírmate en Cristo, que nada te mueva. Ok, ya se lo dije. ¿Para qué? ¿Solo por bienestar de Él? Claro, de la iglesia. Porque si yo no me mantengo firme y sin fluctuar en la profesión de mi esperanza, no voy a poder cumplir el verso 24. No voy a poder considerar, el 24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si tú te mantienes firme y sin fluctuar, es porque Dios te va a usar para estimular a otros a hacer lo mismo, a mantenerte firme, estimularlos al amor, a las buenas obras, a no dejar de congregarse. Porque cuando te dejas de congregar, nadie te estimula, nada te estimula. ¿Quién te exhorta estando ahí como ermitaño en tu casa? ¿Quién te exhorta? ¿Paul Washer? Si ni a Paul Washer le hacen caso. Es en serio, porque predican duro todos esos hombres. Hace poquito escuchaba una de Juan Manuel Vaz. Es duro el hombre, dice, regrésate a tu iglesia, ¿qué andas haciendo aquí? Regrésate a tu iglesia, ten humildad y pide perdón. Se las voy a compartir por si creen que uno habla duro. Dijo, yo estaba así, estaba durísimo el cuate. Y se nos hace falta de amor. Él decía, no, eso es amar a tu iglesia. Eso es amar a tu iglesia. Congregarte, tragarte el orgullo, tragar camote, ir a pedir perdón. Eso es amar a tu iglesia. Eso es amar, abrir la boca y decir, me dolió esto. Eso es amar a tu iglesia. No solo los que nos quedamos aquí, y también decía, no, y luego regresan y los trata uno mal. Tampoco. Si es lo que no queremos, que se vayan. La razón, hermanos, por la que debemos permanecer entonces es porque tengo una responsabilidad con mi hermano, de considerarlo,
de estimularlo al amor, a las buenas obras, de exhortarlo. Y no solo es una responsabilidad, es un privilegio ver crecer a mi hermano. Es un privilegio ser usado por Dios para que crezca. No sé si lo has pensado. Qué increíble es que Dios me haga partícipe de su obra para estimular, animar, exhortar, alentar y capacitar a otros. Es un privilegio y es una responsabilidad que tengo. Por eso el verso 25 dice: no te dejes de congregar, porque entonces vas a perder esta responsabilidad. El que se va de una iglesia, ¿a quién exhorta? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién anima? ¿Y a qué lo anima? Te animo a que no te dejes de congregar. Que no estamos congregándonos, ¿verdad? Sí. ¿A qué lo estimulas? ¿A qué buenas obras? Hoy te animo a que sirvas en la iglesia. Que no tenemos iglesia. Sí. Te animo a que vayas a visitar al hermano enfermo. No, que ya dejamos de ir, ¿va? ¿A quién? Perdemos la responsabilidad y el privilegio, hermanos. Además, no solo eso, sino que además pierdo la bendición de que otros me animen a mí, de que otros me exhorten a mí. ¿Sabes? Pensaba yo en esto: santificarnos, vivir en justicia, perseguir la rectitud. Todo esto, hermano, cobra sentido solo cuando hay alguien que va a ser beneficiado. ¿Por qué uno se santifica? Por ejemplo, cuando uno es impaciente, uno peca, ¿verdad? Y es impulsivo, vive en estrés. ¿Y para qué uno se santifica? ¿Para qué uno aprende a ser paciente? ¿Quién recibe el beneficio de que seamos pacientes? La otra persona. Si yo me santifico en mansedumbre, ¿quién recibe el beneficio? Si yo me santifico en amor, ¿quién recibe el beneficio? Si yo me santifico en fidelidad, ¿quién recibe el beneficio? Otro lo va a recibir. Todos los que nos rodean reciben ese beneficio. Honramos a Dios y damos gloria cuando vivimos así, bendiciendo y beneficiando a nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque tu vida los inspira, los alienta a crecer y a madurar. De la misma forma en la que uno lo hace, ellos lo ven y se animan. Así es de que este patrón lo vamos a encontrar constantemente en el Nuevo Testamento. Y ni qué decir de la labor de los ancianos, obispos, pastores, líderes espirituales en cada iglesia local. Estos deberes, hermanos, que Dios nos da específicos, estos deberes que el Señor nos da, deben recaer sobre un grupo de personas definido, no solo sobre una persona. Cuando hay creyentes que maduran, reciben responsabilidades, mayores responsabilidades. Y entonces ya más iglesia, más hermanos maduros van llevando la carga de una iglesia, porque todos somos miembros. Pasa con los hijos, ¿no? Sé que hay cosas que le puedo encargar a Daniel, Andrea, han madurado. Oye, te encargo que lleves a la güera a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. Oye, cuídala, Andrea, hazles de comer. Y no porque los otros sean chiquitos, ¿verdad? También ya lo saben hacer, gracias a Dios. Espero que sus tíos confíen en él para confiarle a algún sobrino. Creo que sí lo harían. ¿Sí? Los demás no contesten, ¿verdad? Gracias. Caro muy segura, sí. Iván no tanto. Sí. Porque han crecido. Igual aquí, ya lo he hablado. Oye, hermano, te encargo a Derek. Hey, tú, varón, te encargo a Ian. Te lo encargo. ¿Qué haríamos? Hey, mujer, te encargo a Sophie. Por favor, discípulala. Ay, no, pastor, ahí está tu esposa. ¿Ah? ¿Cuándo vamos a tomar mayores responsabilidades? Cuando valoremos también qué implica ser miembros de la iglesia. Así es de que vamos a trabajar diligentemente para que eso suceda, para velar por las almas de nuestros hermanos también.
¿Sale? Son los ancianos, los pastores, los que daremos cuenta a Dios de las personas que el Señor asigna a nuestro cargo. Pero también a los miembros de la iglesia se les va a demandar por la responsabilidad que tienen de discipular a otros. Así es de que hagámoslo. Primera de Pedro 5, vamos a enfocarnos al final y a la conclusión. Primera de Pedro 5, verso 2, quiero que veas cómo dice esta instrucción a los pastores. Se nos dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Las preposiciones importan. No dice debajo de ustedes, no dice apacienten a las ovejas debajo de ustedes, dice entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza. Mira lo que se nos dice a los pastores: no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo que señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cuántas cosas están implicadas allí? No por fuerza. Lo hablábamos en Hebreos también, ¿verdad? No de mala gana. Y eso es algo que también las ovejas podrían provocar al no sujetarse. Mira, si de repente el perrito que no nos hace caso, ¿cómo le hablamos al perro? ¿Ah? Ahí le meten un zape al pobre, una patada y órale. No, pues nosotros no podemos patear ovejas. Por supuesto que no. Y por supuesto, y lo dije hace 8 días, va a mermar en nuestro corazón ovejas que no se someten. Oye, es que ya lo habíamos hablado, ya te había dicho, ya te había dado ese consejo en la palabra, y ya es la 16ª vez que viene a pedirte consejería en lo mismo. Por Dios, obedece. Dices, va a pesar, claro que va a pesar. Y luego aquí dice, no por ganancia deshonesta, y no se refiere nada más a sacarles el dinero, ¿va? Y gracias a Dios no lo hemos hecho, ni lo haremos. Pero qué tal que a veces queremos obtener otro tipo de cosas, no dinero, obtener cierto tipo de ganancia, ¿verdad? Sentir que nos respetan, que nos honran, que nos besan la mano cuando nos ven. No, tampoco. Ganancia deshonesta, con ánimo pronto, no como enseñoreándonos de las personas. El Señor es Cristo, ya lo aprendimos. Y para que yo pueda ejercer esto y los pastores podamos ejercer esto, necesita haber una membresía distinguible, que sepamos saber quién sí es oveja. Ya lo hablamos, ¿sale? Si yo te preguntara quién es tu pastor y cuál es tu iglesia, eso es básicamente lo que necesitas responder para poder distinguir si eres o no miembro de esta iglesia local. Nosotros podemos pastorear y darles al pueblo lo que necesita, pero ¿cómo vamos a dar cuenta de alguien que no fue miembro? Alguien que nunca nos consideró tampoco como pastores. No podemos. ¿Ok? Ya para acabar. Están muy serios, tranquilos, no regaño. Yo estoy tranquilo. Qué bueno que estoy enseñando esto. De verdad que el Señor nos ha dado mucha claridad, mucha paz respecto a esto, y por eso le doy gloria a Dios, porque obviamente al ser una iglesia joven necesitábamos aprenderlo y seguir enfatizando en esto, ¿sale? Ahora lo vamos a poner en práctica. Entonces, si tú te distingues como miembro de esta iglesia local, entonces ya sabes qué implica, ¿sale? Estar sujeto a las autoridades espirituales y estar sujeto a tus hermanos también, con todas las responsabilidades y privilegios que eso conlleva, ¿ok? Y vamos a velar por ustedes, por el bienestar, ¿ok? Pero solo aquellos que son miembros, ¿ok? Efesios 4, fíjate qué hermoso pasaje. Dice el verso 1,
Yo pues preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Cuál es esa vocación? Dios nos llamó a ser hijos de Dios. Entonces debemos andar dignamente. ¿Cómo? Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos, o sea, dando soporte, con perseverancia o con paciencia, los unos a los otros en amor. Y aquí está la clave: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿De qué manera tú, como miembro de tu iglesia local, sujeto a tu pastor y sujeto a tus hermanos, de qué manera estás promoviendo la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz? Piénsalo, medítalo. ¿De qué manera lo promueves? Porque aquí dice solícitos. Quiere decir promoviendo la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos. ¿Cómo estamos promoviendo la unidad y la paz entre nosotros? ¿Te has puesto a pensar? El Señor hizo su labor. Él constituyó líderes en la iglesia. Él constituyó el cuerpo. Él puso la cabeza, que es Cristo. Todo Él lo ha puesto para que crezcamos y seamos edificados. Pero ahora nosotros como miembros, ¿qué estamos haciendo para estar solícitos y promover la unidad y promover la paz? ¿Cómo? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cómo nos vamos a edificar? ¿Cómo nos vamos a perfeccionar para que haya unidad y haya paz entre nosotros? Más adelante nos da la pista, verso 12, verso 13 en adelante, dice que debemos perfeccionarnos para ser como Cristo, para llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de la plenitud, dice, estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Que siempre va a haber involucrados personas que engañan y que inducen al error, siempre. Pablo advierte de ellos. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, siempre va a haber alguien que te va a persuadir de hacer lo incorrecto y de no ser miembro de una iglesia local. No te sales solo, eso estoy seguro. Siempre va a haber alguien, siempre va a haber influencia. Y esto es lo más triste que puede haber. Y aquí está. Y no es el único pasaje en donde habla. De hecho, Pablo advierte, se está despidiendo de una iglesia y dice, ya no volverán a ver mi rostro, pero después de que yo me vaya, entrarán falsos maestros, lobos con piel de oveja. Y aquí, estratagema de hombres que usan con astucia las artimañas del error. No pasa nada, salte. ¿Dónde está el crecimiento allí? Próxima semana vamos a hablar de la disciplina de la iglesia. Los pasos que vamos a empezar a seguir en esta iglesia para disciplinar gente. Bíblicamente y en amor, además. Por ello de falta de amor. Bueno, uno usa la palabra, no sé dónde hay falta de amor en ello. Más bien no acomoda. Pero tiene que acomodar si queremos crecer. Tiene que caer en el corazón si queremos avanzar. Y si queremos que el Señor añada más a la iglesia. Ahí lo dice. Sino que, verso 15, de los que son engañados, ¿verdad? Y que usan artimañas. Sino que siguiendo, y esa es la recomendación para nosotros, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí está, pastor, que yo crezca solo en la cabeza, que esto es Cristo. No, el verso 16, de quien todo el cuerpo, ahí están tus hermanos de tu iglesia local, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se critican mutuamente, dice, que se despedazan, que se quejan unos de otros, no, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Así es de que convertirse en un miembro de una iglesia nos compromete ya formalmente, ya no lo tomes a juego, formalmente eres parte de un cuerpo y tienes una labor específica, porque Dios te ha unido a este cuerpo para cumplir sus propósitos específicos que Él ha ordenado. Esa instrucción Dios nos la ha dado. Así es que vamos a servir y vamos a edificar a otros y lo vamos a hacer mutuamente. ¿Cómo? Desarrollando el carácter, desarrollando nuestros dones espirituales también y participando de el orden que el Señor ha establecido y obviamente proclamando el Evangelio. No lo vamos a dejar de hacer. Y Pedro acaba, primera de Pedro 4, fíjate cómo él dice, con esta vamos a acabar, primera de Pedro 4, versos 7 al 10. Y mira la advertencia, ¿hace cuántos años se escribió esto? Más de 2000 o 2000 por ahí. Fíjate, 1 Pedro 4, verso 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Imagínate en esa época, ¿cuánto más hoy? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues ¿qué? Sobrios. Escucha esto, número 1. Número 2 dice: velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ¿qué? Ferviente amor. Porque el amor, ¿qué va a hacer? Cubrirá multitud de pecados. Escucha el verso 9. Hospedaos los unos a los otros sin ¿qué? Sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Cierren filas, porque el final se acerca. Cierren filas, porque las cosas van a empeorar. Ahora, ya empeoraron por más de 2000 años, y hoy las cosas están peor que antes. Y cuánto más deberíamos ser sobrios y velad en oración. Cuánto más. ¿Sabes? Hoy el decir estar sobrio y velad en oración significa estar sin influencia ni del mundo ni de nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Yo no sé si tú sabías, pero este versículo se utilizaba, sobrios, porque en la antigüedad, cuando ofrecían culto a otros dioses, utilizaban el vino para embriagarse, pero no por gusto nada más. Se embriagaban para perderse, y ellos pensaban que en ese estado donde estás fuera de sí, ellos pensaban que ahí, en ese estado, podías tener una conexión con los dioses paganos. O sea que se alcoholizaban por cuestiones de ritos religiosos, paganos. ¿Sí me explico? Entonces, cuando aquí dice esta palabra, sean pues sobrios, no está diciendo meramente no te emborraches, no está diciendo eso. Lo que el apóstol tenía en mente era todas las prácticas paganas en donde los que oficiaban esos cultos para tener experiencias religiosas más intensas se alcoholizaban. Entonces lo que está diciendo aquí Pedro en realidad es: no participen de nada que les nuble el juicio y que les haga desobedecer la palabra de Dios. Mira, desde el hacernos ideas, desde el crear prejuicios, el pensar que las cosas son de una manera cuando no tienes la información completa, cuando emitir un juicio en base a lo que tú piensas que si el otro hizo bien o hizo mal, crítica y pensar que ya es bondadosa porque le añadimos es que es constructiva, ¿verdad? Y una serie de cosas que hacemos
que francamente nublan nuestro juicio, no nos hacen pensar ni decidir sobriamente. Es decir, algo de afuera nos tuvo que venir a influenciar para tomar una decisión. Pedro está diciendo, no permitan eso. Velen en oración. ¿Por qué? Porque necesitan tener entre ustedes un amor puro. No solo ferviente, un amor puro. Entre ustedes deben de desarrollar el tipo de relaciones que no haya nada de afuera que nuble su juicio y que les impida amar correctamente a su prójimo o a su hermano en la iglesia. ¿Cuántas veces el comentario de alguien no ha nublado tu mente y te ha predispuesto hacia esa persona? Muchas más de las que deberían ser. Y cuando eso sucede, entonces, ahí la siguiente recomendación era velen en oración. Pero ya no velamos en oración, porque velar en oración es ve y habla con Dios, dice Pedro. Pero no velamos en oración, no vamos y hablamos con Dios, vamos y hablamos con otros hermanos. Entonces dejo que otra cosa externa nuble mi juicio y voy y lo hablo. En vez de mantenerme sobrio en la palabra de Dios, no crearme ideas que no son y velar en oración y llevar eso ante el Señor. Vamos a tener que aprender como iglesia a no ponernos de pechito, porque no sabemos, nos ponemos. Y ponemos el oído en cualquier lado. Oye algo, oyes de alguien. ¿Qué pasó? Y pones cara de santo, ¿va? ¿Qué pasó? No, es chisme. ¿Qué te importa? Vamos a acudir a la hermana Ketty, ¿va? Sí. Le vamos a hablar a la hermana Ketty. La hermana Ketty importa. No es tu asunto, no te metas. Y también instruir, porque la gente que hace eso es inmadura, tanto la que habla como la que presta oídos. Y ya acuchillaron del que hablaron o de la que hablaron, ya los tasajearon literalmente. Ahí sí donde hay amor, ahí sí ¿dónde? Entonces va a ser duro, quiero decirles y anticiparles, próximo domingo la enseñanza de la disciplina es fuerte, sí. Tal vez entendemos o pensamos que no hay amor ahí, pero será con la evidencia bíblica y la instrucción bíblica también del cómo va a ser a partir de ahora. Y por eso hace 8 días decía, vamos a luchar con todo nuestro corazón y nuestra pasión, obviamente guiados por el Espíritu Santo, con sabiduría, obviamente en amor, para empezar a ejercitar la disciplina aquí en la iglesia. Y espero que tú lo hagas también. Ejercer la disciplina no es solo labor del pastor, es labor de todo creyente maduro. Lo vimos hace 8 días. Si tu hermano si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Ay, eso no es amor, eso es amor. Eso es amor, porque no lo fuiste a exhibir ni fuiste a hablar mal de él. Eso sí es amor. Guarda silencio, sé valiente y ve y confróntalo con su pecado y repréndelo si está pecando. Aunque no sea en contra de ti, si lo ves pecar, repréndelo. No te hace caso, lleva a alguien. Oye, la vez pasada te lo dije a solas para no exhibirte, pero mira, ahí traigo testigos. Y la siguiente vez no hace caso, me avisas y lo avisamos frente a toda la iglesia que ese hermano ya van 3 veces que se le reprende y no quiere obedecer ni dejar de pecar. Ay, pastor, así de radical. No, aquí está en la Biblia, búsquenlo. Y díganme si no van a acabar los chismes, murmuraciones, los pleitos. ¿Va a acabar o no? Y si no hace caso a la iglesia, porque dice exponlo ante la iglesia, quiere decir que la iglesia se va a enterar. ¿Y qué va a hacer toda la iglesia? ¿Le va a hacer la ley del hielo? No, toda la iglesia se va a volcar sobre él con amor y le va a decir, oye, ¿qué onda? ¿Estás bien? Aquí estamos todos, oramos por ti. O ¿qué te hacemos para que no sigas pecando? Porque eres parte de nosotros. Y si no le hace caso a toda la iglesia, entonces, ¿qué dice después? Tenle por gentil o publicano. Y eso es excomulgarlo, expúlsalo de la iglesia. Y ahí no dice para siempre además.
aun si se expulsara, se arrepiente, vive las consecuencias de estar lejos de su familia y se arrepiente y regresa, lo recibes con amor. Así es la disciplina. Así va a ser, hermanos. Dale ya detalle con versículos, lo hablaremos dentro de 8 días. Y no falten, ¿ah? No falten. Bueno, a menos que ya no quieras oír porque ya dices, no, mejor no voy a ser miembro. Pues de una vez, ahórrate la pérdida de tiempo, venir dentro de 8 días. De una vez, avísenme, ¿sale? Esta semana voy a empezar a contactar a algunos ya para saber respecto a son o no son miembros, ¿sale? ¿Ya tenemos las credenciales listas? Eso. No, no es cierto. Es broma. Van a tener de entrada descuento 10% en la colegiatura Vineyard, descuento en consultas médicas, ¿ah? No, es broma. Es broma. Bien, mis amados. Qué hermosa es la palabra de Dios. Francamente me anima, porque sé que es el Señor que nos ha llevado a crecer y madurar. Vamos a orar. Ponte de pie, por favor, y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Perdón, que nos confirme su palabra. Ya nos habló, ahora solo que confirme su palabra. Muy bien, oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, hoy tenemos una conciencia plena de lo que es ser miembros de tu iglesia. Hoy tenemos una conciencia plena de la obra tan hermosa que tú haces al injertarnos, al implantarnos a tu cuerpo. Señor, esa es una obra que solo tú tienes el derecho de hacer. Porque eres tú quien dio la vida de su Hijo a morir en la cruz, a salvarnos. Eres tú el que eligió desde antes de la fundación del mundo, y en tu soberana voluntad, Señor, es que nosotros podemos llegar a ser parte de tu iglesia. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos, Señor, para arrancarnos de tu cuerpo? Perdónanos, Señor, si en nuestra mente no hemos dado el valor correcto a tu palabra. Perdónanos, Señor, por tener temor también a establecer estas ordenanzas, estos lineamientos bíblicos de cómo debe ser la estructura de tu iglesia, de tu cuerpo. Señor, empezando por quién es la cabeza. Señor, ayúdanos a nunca, Señor, ejercer funciones que solo le corresponden a la cabeza. Eso es Cristo. Ese es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Redentor, el que gobierna sobre nosotros. Y ayúdanos, Señor, también a entender las funciones que tenemos como pastores, como líderes espirituales. Señor, que pronto también, por tu gracia, habrá hermanos fieles, consagrados a tu servicio, como diáconos, como, Señor, servidores en alguna área de servicio específica. Señor, ayúdanos a entender la importancia de edificarnos unos a otros, Señor, y que esto provoque en nosotros más amor, pero también más celo por tu palabra, Señor, y no solo más celo por tu palabra y más celo por ti, sino también más celo por nuestra iglesia local. Señor, danos el valor de defender nuestra iglesia local en contra, Señor, de aquellos que se quieren infiltrar, o aquellos que quieren arrancar a otros de esta iglesia, porque eres tú el que los ha sembrado aquí, Señor. Padre, pudiera ser incluso en un futuro algunos que salgan, no lo sabemos, solo tú, y no sabemos las razones, mi Dios, pero si fueran, que fuera de una manera ordenada, bíblica, en paz, en comunión, Señor. Y si no, Padre, nos quedaría simplemente decir que estaban entre nosotros, mas no eran de nosotros. Eso solo lo sabes tú, Señor. Pero ayúdanos a mantener un corazón abierto también, un corazón dispuesto, Señor, a ejercer disciplina, pero también a perdonar a otros,
Y si fuera el caso, Señor, aún recibir a otros, mi Dios. Eso solo lo sabes tú, Padre amado, pero de nuestra parte queremos honrarte, queremos obedecerte, queremos amarte y hacer las cosas como tú lo mandas, Señor. Perdónanos, Señor, porque mucho de esto que se ha dado en todo el mundo, en cada iglesia local, mi Dios, sé que ha manchado, Señor, tu nombre. Señor, ha ocasionado que el término cristiano sea, Señor, como un trapeador que esté por los suelos. Perdónanos por ello, Señor, porque nosotros somos responsables de ello también. Perdónanos porque le hemos hecho creer al mundo que los cristianos son gente hipócrita. Perdónanos, Señor, porque le hemos hecho creer al mundo que los cristianos, Señor, son falsos, que viven también una religión. Señor, perdónanos, porque les hemos hecho creer que venimos aquí y ponemos una cara y vamos a nuestra casa y ponemos otra. Señor, perdónanos por todo eso, por hacerle creer al mundo, Señor, que los cristianos son una bola de pecadores. Señor, eso es lo que éramos antes. Tú nos has dignificado, nos has perdonado y hoy nos estás santificando, Señor. Ayúdanos a que ahora lo que el mundo vea en nosotros ya no sea eso. Porque lo que nos ha faltado, Señor, no es que dejemos el pecado. El problema no es ese. El problema es que no hemos ejercitado la disciplina dentro de la iglesia. Y ese es nuestro problema, Señor. Perdónanos, porque no hemos entendido que disciplina es amor. Perdónanos, Señor, porque no hemos entendido que tú, como un Padre amoroso y celoso de la obra que has hecho, nos azotas cuando lo necesitamos. Perdónanos, Señor, porque hemos confundido y hemos dicho es falta de amor, es legalismo, es religiosidad, pero nos estamos yendo doblemente al infierno por no hacer esto, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a dignificar tu nombre. Ayúdanos a que la gente piense en el cristianismo como personas que sí, eran pecadoras, que éramos de lo peor, pero que hoy por su gracia podemos vivir en santidad, podemos vivir en justicia, podemos vivir en rectitud, podemos amarnos sinceramente, podemos perdonarnos, podemos dejar de acuchillarnos por la espalda, criticándonos, murmurando, hablando, Señor, con orgullo, hablando con arrogancia, creyéndonos mejores que los demás. Perdónanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones. Iglesia, yo no sé, yo he fallado en esto. Y tú necesitas también aprender a hablar, abrir tu boca y pedirle perdón a Dios. Así es de que quiero que hoy abras tu boca. ¿Y qué te importa el de al lado? Si necesitas pedirle perdón a Dios porque has oído chismes, críticas, murmuraciones, no importa si fue poquito o fue mucho, pecaste y no amas tu iglesia, no amas al Señor, no amas la obra que Él ha hecho en ti, y tú y yo juntos necesitamos arrepentirnos como iglesia. Abre tu boca hoy, no necesitas que yo te guíe. Si es tu deseo y eres parte de esta iglesia local y la amas, pídele perdón al Señor, porque has permitido que se meta el juicio, se meta el chisme, se meta la murmuración. Perdónanos, Señor. No entendíamos la magnitud de esto, no entendíamos la magnitud del problema. Tan a la ligera nos desmembramos de tu cuerpo, Señor. ¿Quiénes somos? Tú nos compraste con tu sangre. ¿Quiénes somos para manejarnos en un nivel de arrogancia y de orgullo? Creer solo lo que dice uno sin ir a corroborar con el otro. Y en vez de ser mediadores, tomar una postura, tomar una posición, creyéndonos mejor que aquellos de quienes me hablaron mal de ellos. Perdóname, Señor, limpia mi mente y mi corazón. Ayúdame a cambiar mi forma de ver a mis hermanos. Ayúdame a quitar todos los prejuicios que he creado y que he formado en mi mente y en mi corazón, Señor. Ayúdame a quitar esa frase tonta que no hay amor. Perdóname, Señor, porque sé que tú la ejercitas y a veces la ejercitas duramente, pero eso se llama amor también. Y no entendemos que has sido paciente con nosotros una y otra vez. Y seguimos fallando y seguimos pecando y seguimos abriendo la boca y prestando oídos, Señor. Perdónanos.
Limpia nuestras mentes y limpia nuestros corazones. Que sea tu palabra y que sea el poder de tu Espíritu Santo limpiándonos. Perdónanos porque, Señor, hemos cerrado nuestro corazón hacia otros. Perdónanos porque hemos relegado y rechazado a otros hermanos. Perdónanos, Señor, porque albergamos sentimientos de que no me cae bien, de que no me agrada, y somos elitistas y hacemos círculos y nos cerramos y no permitimos que nadie entre. Perdónanos, Señor, por eso también. Derriba, Señor, cualquier barrera que se haya levantado, que nos esté dividiendo. Cualquier pecado, cualquier barrera pecaminosa, carnal, mundana, que se ha metido a esta iglesia, Señor, derríbala, límpiala. Hoy te lo pedimos, y que sea, Señor, tu Espíritu Santo trayendo arrepentimiento genuino a nuestro corazón. Que sea tu palabra limpiando nuestras mentes, ayudándonos a perdonar y a pedir perdón, ayudándonos a dejar el rencor, el resentimiento, la amargura. Quebranta nuestro orgullo, Señor. Quebranta nuestra arrogancia. Y santifícanos, Señor. Santifícanos cada vez más. Danos un corazón dócil. Danos un corazón sincero, genuino hacia los demás. Que lo que vean en nosotros sea tu amor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos, te necesitamos a ti, y por eso clamamos solo a ti. Eres el único, Señor, que nos puede ayudar, que nos puede renovar nuestra forma de pensar, que nos puede limpiar. Señor, oramos por aquellos que un día fueron parte y hoy no están. No recientemente, de tiempo atrás también, Señor. Pedimos por ellos. Señor, tú sabes tus planes para ellos, y no estoy hablando necesariamente, Padre, que vuelvan aquí, pero que encuentren un lugar donde crezcan, donde se sometan a un pastor, donde se sometan a sus hermanos, donde amen obedecer tu palabra, correr la carrera, donde dejen atrás el resentimiento, la amargura, la ira, el odio, el enojo, la tristeza, la depresión, Señor, cualquiera que haya sido la razón, Padre. Y aún si está en tus planes que alguno de ellos volviera, Señor, danos el corazón que tú tienes para recibirles. Hoy te lo pedimos, Señor. Eres tú el que nos hace miembros, no nosotros. Hoy te lo pedimos, Señor. Con todo nuestro corazón te lo pedimos hoy, de acuerdo a lo que dice tu palabra, de acuerdo a lo que hoy aprendimos, no de acuerdo a lo que yo creo o siento, sino a lo que tu palabra dice, Señor. Eso es pedir conforme a tu voluntad. Por eso te lo pedimos, Señor. Cumple tu voluntad en nosotros y en aquellos hoy que no están. Te lo pedimos, Padre amado. Te lo pedimos hoy en el nombre glorioso de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros y compró nuestra vida. En ese nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gracias a Dios. Estemos orando, hermanos, por esto.